El pasado domingo vimos dos llaves para recibir promesas y nos referíamos a 2 Pedro que el Señor nos dio grandes, preciosas promesas para que participemos de su naturaleza divina. La palabra participar ahí, que no lo había mencionado el otro día, es la palabra en griego koinonos, que significa alguien que posee en común, algo en común, asociado, socio. O sea, somos socios de la naturaleza divina. En alguna otra oportunidad yo lo había mencionado. Poseemos en común la naturaleza de Dios. No es poca cosa. Creo que a veces nos prestamos atención a lo que la palabra nos enseña, como las promesas que mencionaba el otro domingo. Y hoy es un poquito una continuación del mensaje. ¿Por qué no recibimos esas promesas? ¿Por qué no nos apropiamos de esas promesas? Porque tenemos que apropiarnos, porque hay llaves, lo vimos. Solamente vimos 2 y mencioné al pasar apenas una tercera, que es la perseverancia. Por el conformismo, porque nos conformamos. Nos conformamos con lo que tenemos. El cristianismo es una religión de contentamiento, pero no de conformismo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que tenemos que crecer. Si yo me conformo con lo que tengo, no crezco. Entonces es importante entender esto. Allí ustedes tienen lo que recibieron en el post, en la publicidad, no te conformes. Y me gustó mucho esa imagen, porque hay una grieta en el cemento ahí que creció una plantita. Había muchas de esas, esta me gustó y tiene mucho significado, porque ahí hubo una semilla y hubo un huequito y la semilla germinó y creció. Y he visto otra foto que no las encontré ahora, que había árboles en medio de la roca. Hay una semilla en cada una de nuestras vidas, que para crecer, para germinar, para abundar, pero depende muchas veces de nosotros, simplemente. Depende de nosotros, no depende de Dios, porque las promesas están, pero nos conformamos, como dije antes, con lo que tenemos. ¿Qué es estar conformes? Porque hay mucha gente que se conforma. Pero hay mucha gente que no se conforma con lo que tiene. Y ahí entra la ambición. Recuerdo de un conocido que había llegado a España, un argentino, no vivía en el mismo lugar que nosotros, y que iba a poner unos negocios, y me preguntó, yo de negocio no conozco, y bueno, él muy hábil realmente, y puso, ni me acuerdo qué tipo de negocio, hace varios años atrás, y al mes lo llamo y ya tenía 2. Al tercer mes tenía 3 y ya iba por 4 o 5. Y digo, esperá, porque despacito, digo, ¿estás seguro lo que es? Yo sí, porque se comía el mundo. Porque encima ese tipo de gente que avasalla, una verborragia que... A los 6 meses no quedó nada, literalmente, nada. Porque la ambición le ganó. Aquellos que son ambiciosos, los corruptos, que vos decís, se sabe que robó millones y millones de dólares, pero sigue robando, por la ambición, porque ¿quién toma control allí? El dios dinero, Mamón. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué no ambicionamos nosotros las cosas espirituales? Las cosas del Señor. Si están, tenemos que ambicionar, eso no es malo, es bueno. Porque ¿cómo vamos a crecer a la estatura de la plenitud de Cristo si no ambicionamos las cosas del Señor? Lo espiritual, la palabra, conocer más. Como dije antes, estar conformes. Conformes, nos quedamos con eso nada más. Según el diccionario,
yo busco siempre las palabras en el diccionario a ver qué significa. Conformismo es práctica de quien fácilmente se adapta a cualquier circunstancia de carácter público o privado. O sea, es una actitud hacia la vida de una persona que acepta ciegamente lo que tiene y no se permite ver más allá. No hablo solamente de la parte espiritual, eso se da en todos los aspectos, en todos los ámbitos, porque está cegado espiritualmente, cegado emocionalmente y no puede ver más allá, entonces cree que ya está todo, que logró todo y es imposible avanzar, independientemente de las cosas sean positivas o negativas. No se da posibilidades de progreso, no se da posibilidades de cambio. Y el cambio es muy importante. Cuando oraba en la cuarentena tuvimos que cambiar y obligadamente Dios nos obliga como hijos a cambiar, reinventarnos, a hacer las cosas de distinta manera. Y fue bueno. Yo agradezco ese tiempo porque me llevó a conocer y a buscar otras cosas que antes quizás no lo hacía. Y es bueno hacerlo. Yo me veo distinto. Yo me veo diferente, hasta pienso distinto. Inclusive respecto a la palabra, investigo, veo, digo, pucha, ¿cómo antes pude haber dicho esto si acá hay más profundidad y más cosas? Cambios. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz. Si no cambia, no es que cambia la palabra, cambia la interpretación porque vamos profundizando más y ahí está lo que es vida. Si no sería muerta. Y es eficaz, porque vamos abriendo más los ojos espirituales, cada uno de nosotros. Entonces, el conformista acepta la situación como está. Se da por vencido, elimina esa posibilidad de cambio o de progreso como antes mencionaba. Se adapta a esas circunstancias, se resiste al cambio, permanece en la zona de confort. Acá estoy bien, ¿para qué quiero más? Se resiste. Entonces las personas que hacen durante años siempre las mismas cosas, le es imposible querer hacer las cosas de diferente manera, porque no se arriesga, tiene temor, se juegan un montón de cosas allí. Pero ahí está la posibilidad de poder hacerlo de otra manera. Nos conformamos con eso. Leí una frase que me gustó y se las repito. Caso tras caso vemos que el conformismo es el camino más fácil. O sea, ese extra, ese valor agregado para conocer más, para ser mejor persona, no por tener, para ser mejores personas. He mencionado mucho este último tiempo que mucha gente busca ser mejor persona detrás de filosofía, de estudios, de ciencia, y logran cosas. Porque somos creados a imagen y semejanza de Dios, está eso allí. Los resultados, como dije, una oportunidad es otra cosa. Después, cuando venga el Señor, cada uno rendirá cuenta. Pero está la posibilidad de crecimiento. De crecimiento. Y nos conformamos con las cosas, no luchamos muchas veces, aun cuando las cosas sean buenas. Aun cuando las cosas sean buenas. Si no pensemos cuando en el monte de la transfiguración, allí en Mateo 17, que estaba Jesús, Moisés y Elías, que transfiguró delante de los discípulos. Y Pedro, ¿qué dice? Vamos a hacer unas enramadas y nos quedamos aquí. Es bueno para nosotros, dijo. ¿Y los demás? Es bueno para nosotros. Mirá qué egoísmo que había cuando Jesús vino para transformar el mundo. El cambio es necesario. Me acordaba esta mañana cuando repasaba y vi el mensaje de esto ahí tan pequeño que tengo. Me golpeé con una puerta hace como un mes y no desaparece. No duele, no dolió en ningún momento, pero me apareció. Y se va corriendo.
porque estaba bien acá y se va moviendo. Lento, pero se va moviendo, va a desaparecer. Porque crece la uña y desaparece lo malo. En nuestras vidas crece Cristo y desaparece todo lo malo. Crece el Señor, crece la palabra y desaparece lo viejo y le da lugar a lo nuevo. Y lo bueno muchas veces no es tan bueno. Tenemos en Deuteronomio, en el capítulo 1, cuando el pueblo se había establecido allí en el Sinaí, en el monte de Horeb. Muy importante el monte de Horeb, el Sinaí. ¿Qué había pasado allí? Habían recibido las tablas de la ley. Era importantísimo para Moisés y su pueblo. Y en el verso 6 le dice el Señor a Moisés: han pasado demasiado tiempo en ese monte. A veces pasamos, ¿era bueno o no era bueno el Sinaí? No habían recibido nada más y nada menos que la palabra. Pero habían pasado demasiado tiempo. A veces pasamos demasiado tiempo en que creemos que fue bueno una vez, pero hay cosas mejores. Entonces le dice el Señor: es hora de levantar el campamento y seguir adelante. Le está ordenando: basta, muchachos, basta, pueblo, levanten el campamento. Viene, les doy toda esta tierra. Entren y tomen posesión de ella, porque es la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los descendientes de ellos. Está toda la tierra, está todo. No lo vemos porque estamos cómodos con esto. Nos conformamos con esto. ¿Para qué más? Es un desperdicio, porque Dios lo puso a disposición. Si hablamos de gente que estaba cómoda y conforme, pensemos en Nehemías. Era copero del rey, del imperio más poderoso de su tiempo, de Artajerjes, el rey de Persia. Estaba allí en la capital de Susa. ¿Te imaginas viviendo en un palacio? Lo hemos visto solamente en fotografías, en películas. Pero disfrutaba absolutamente de todo. Tenía una posición de privilegio hasta que llegó su hermano Hanani y le dice: mirá, Nehemí, porque le decían Nehemí en confianza. Jerusalén está mal. Era argentino. Che, está re mal. Está destruido. Y él podría haber dicho: a mí qué me importa. Yo estoy acá recómodo, mirá vos lo que disfruto. No se conformó con enterarse solamente. De Susa a Jerusalén, 1280 kilómetros. No fue al aeropuerto y se tomó un vuelo. Planificó, se cargó, planificó cómo voy a hacer ante el rey. Lo vio triste el rey, le manifestó todo lo que pasaba y lo terminó ayudando. Porque no estaba conforme con lo que sucedía. Mardoqueo tampoco estaba conforme que su sobrina la había preparado para que sea reina. ¿Se acuerdan del libro de Esther? ¿Y qué pasó? Naamán sacó un decreto con el sello del rey para eliminar a todos los judíos de todas las provincias, 127 provincias. Y dice: no, qué sé yo si el cetro, conocemos la historia, si no me lo extiende. No, le dice: querida, si vos no hablás, respiro y liberación viene de otro lado. Y salió de ese conformismo, de ese contentamiento, de su zona de confort. Pero a veces vivimos tiempo y tiempo y sabemos que está, pero no damos ese paso. No damos, y seguimos comiendo siempre lo mismo. Me acordé de las pizzas del sur, allá en España cuando llegamos. Hace poco lo comentaba. Había una pizzería, nos invitaron también a una pizza, la única que había, la única pizzería, y se llenaba, un lugar chiquitito se llenaba.
Unas pizzas así gigantes hacían. Agarraba la porción, se te doblaba todo y te chorreaba todo. En serio, era asqueroso. Tenía que agarrar con la otra mano y después tenía que ir, qué sé yo, a un lavadero. Llevar a la tintorería la ropa. Y todo el mundo, la pizza. Ay, nosotros que comemos buena pizza. Hasta que un día, porque donde vivíamos en la zona de playa, de turismo, un italiano puso un restaurante, trattoria, qué sé yo, pasta y pizza. Y unas pizzas espectaculares, y gente cambió. Pero hay gente que seguía comiendo lo mismo. Aunque se chorreara. Aunque era grasa. Cuando estaba un manjar. Y Dios tiene muchos manjares para cada una de nuestras vidas. Muchísimos, muchísimos manjares para cada uno de nosotros. En Juan capítulo 5, un pasaje muy conocido por todos, los primeros 11 versículos vamos a leer. Juan 5 dice, después de estas cosas se refiere al capítulo 4, todo lo que había hecho la mujer samaritana y había sanado un hijo de un noble, etcétera, etcétera. Había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que estuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado el día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Estaba en Betesda. Importante conocer Betesda, la palabra en hebreo es Bet-Sahá. Bet es casa, es la segunda letra del alfabeto hebreo. Por eso está Betel, casa de Dios, aunque Belén, está escrito Belén, es Bet-Helem, que es casa de pan. Todo lo que es así es casa, se refiere a casa. El Génesis, el original es Bereshit, y comienza con Bet, la letra Bet. Hasta ahí tiene la importancia, porque todo comienza en casa. Todo comienza en la casa. Y estaba en este Betesda, casa de misericordia. Casa de misericordia era el lugar. Tenía 5 pórticos y muchos de los comentaristas coinciden que los 5 pórticos representan los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, la Torá. Y es muy posible que sea, porque allí Jesús, el estanque de Betesda es allá abajo, hay unas escaleras, ustedes buscan fotos, lo ven y hay que descender. Y es significativo que Jesús, palabra de vida, descendió y sanó a ese enfermo. ¿Se entiende? Porque la palabra vino para sanar, para restaurar, para traer restitución en las vidas de las personas. Y casa de misericordia, las misericordias de Dios son nuevas cada día. Qué bueno para nuestras vidas. Ahora, mucha gente dice que se acercaba porque había un ángel que descendía de tiempo en tiempo. Era una creencia popular que había.
Y muy posible haya sido así, que descendía de tiempo en tiempo, porque este hombre fue testigo que muchos se sanaban cuando llegaban al agua. Y muy posible también, hasta Dios pudo haber utilizado eso, no es que diga una herejía, porque en el templo no pasaba nada. Si vamos a Juan capítulo 2, después de la boda de Caná, cuando Jesús entra al templo, estaban todos los cambistas, habían convertido, como él dijo la casa de oración en una cueva de ladrones. No pasaba nada, no se manifestaba el Señor, pero allí estaba Jesús restaurando las cosas. A este hombre, que muy posible haya sido paralítico, porque no lo menciona, pero no se podía mover. ¿Qué estaba este hombre? Conforme con lo que le pasaba. Yo en algún grupo alguna vez mencioné, digo, ¿por qué si este muchacho, este hombre, 38 años estaba con esa enfermedad, no menciona la edad? Cuando lo llevaban, le decía, póngame en el agua, por favor. Póngame en el agua. Cuando viene el ángel, yo estoy acá. Prefería estar arrugado por el agua, pero sano en algún momento. Pero estaba conforme con su enfermedad. Por eso Jesús le dice, ¿estás seguro que querés ser sano? Estaba conforme ese muchacho, ese hombre. No veía la manera de superarse. Pero es un problema que no le afecta a este paralítico, vamos a llamarle. Afecta a todas las edades, en todas las culturas. Es algo recurrente en nuestra nación, que la gente se conforma con lo que le dan. Le anulan la capacidad de prosperar, de progresar. Y no prosperar, me hablo de económicamente, prosperar en sus vidas. Porque no lo ven, le han cegado, porque es un espíritu. Cuando hablamos a veces política, no es política, es algo espiritual, grave, delicado, perverso. Es espiritual. No se trata de banderas políticas, se trata de quién opera en las esferas. Este tipo de gente terminan siendo mediocres, no ven el futuro. ¿Para qué quiero más si ya tengo? ¿Para qué? No piensan mejorar, no tienen iniciativa, no reaccionan, no corren riesgo, se victimizan. Ay, pobre de mí, ¿quién me mete? Nadie me mete en el estanque. No lucha, sin pasión, tiene adoración por el temor en vez por el Señor. Dice un proverbio chino, no porque yo lea chino, aquel que pasa demasiado tiempo deliberando antes de dar un paso, pasará toda su vida parado sobre una sola pierna. Así de sencillo. Antes mencionaba a Nehemías, a Esther. Podemos pensar en Gedeón, si queremos. Cuando lo visitó en el lagar el ángel del Señor, y ay, que somos el pueblo más pequeño, la familia más humilde, más pobre, qué sé yo. ¿No pensaba así Gedeón? Pobre Gedeón, decir que reaccionó. O cuando hace poco mencionaba la parábola de los talentos. Ay, Señor, yo tuve miedo, escondí los talentos. Se conformaba con lo que tenía. La viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta, cuando le dijo el profeta, tengo esto nada más, haceme una torta para mí. Pero mirá que yo me deseaba morir ya con mi hijo, porque todo lo que tenemos no podía ver, porque las circunstancias le impedían ver con los ojos de la fe. Y el profeta le enseñó a ver con los ojos de la fe, para que no se conforme, y hubo abundancia. Por eso Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. No se conformen, no tengo la forma de esta época, este tiempo de pesimismo. No, porque también quiere decir de esta era, de este tiempo. El siglo no es por el siglo en que se escribió, sino se refiere a este tiempo, vale para todos los tiempos. Sino que sean
transformados en la renovación del entendimiento. Renovación del entendimiento, importante. ¿Qué hace Jesús? Lo confronta. ¿Quieres ser sano? ¿Estás seguro? Parece, yo le diría, Señor, me estás tomando el pelo. ¿Cómo no quieres ser sano? Porque la ironía del Señor, porque veía el corazón, veía ese conformismo. Entonces la confrontación, yo te seguiré donde quiera que vayas, Pedro. Conozco tu corazón, me vas a negar 3 veces. A los fariseos no los confrontó cuando mencionaba recién en el capítulo 2 de Juan en el templo, que habían convertido cualquier cosa, el templo del Señor. Al apóstol Pablo, que estuvimos viendo estos miércoles, no lo confrontó allí en el camino a Damasco. No estás persiguiendo a mi pueblo, me estás persiguiendo a mí, tené cuidado. Ya vas a ver. Confrontación, es necesario que seamos confrontados. Quizás hasta que ofenda nuestros pensamientos, nuestra mente, para que cambie nuestro corazón. Es necesario ser confrontado. Había no solamente una parálisis en sus piernas, como dijimos, tal vez sea un paralítico. Había 2 tipos de parálisis, la emocional y la espiritual también en este hombre. La emocional no da lugar a los cambios, no podía vencer los rencores. Nadie me mete, nadie se da cuenta de lo que me pasa. Hoy sucede, ¿no te das cuenta de lo que me está pasando? No tengo la lámpara de Aladino y la bola de cristal. Para eso está la lengua, para hablar y decir, me pasa esto. Estaba conforme. En Hebreos 11 dice, habla de la fe, conocemos pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de lo que le buscan. Premio para el que busca, hay premio. La fe juega un papel fundamental en nuestras vidas. Nunca podemos dejar de lado la fe, porque no agradamos a Dios, no lo agradamos. Entonces, ¿qué hay de este muchacho, de este hombre? Digo muchacho y no sé la edad, porque me sale muchacho, quisimos dejarle el muchacho. Pone excusas. El verso 7 está una excusa, no tengo quien me meta. No elaboraba en sus pensamientos que podía haber otras posibilidades. Antes dijo que me dejen directamente en el agua, o los que lo llevaron, quédense al lado mío, cuando venga el ángel me tiran de cabeza. Había otras posibilidades, ¿o no? Pero no, las excusas. ¿Cuántas excusas tenemos en nuestras vidas? Cuando nos centramos en nosotros mismos, tenemos excusas. Cuando miramos al otro, entramos en acción. Moisés ponía excusa. Cuando fue llamado, yo Señor, llámeme, yo no sé hablar. Porque miraba su interior. Cuando miramos nuestro interior, nuestras debilidades, las miserias que tenemos, porque no se trata de nosotros, se trata de Él, se trata del Señor. Y esas cosas de adentro es como la uña que dije antes, que crezca la palabra, que crezca Cristo, y esas cosas van desapareciendo. Moisés tenía excusas. Y es Moisés, no es cualquier otro. Los 10 espías pusieron excusas. Jeremías dice, yo soy un niño, soy joven todavía.
¿qué vas a hacer conmigo? El joven rico puso muchas excusas. Lo tenía todo, estaba confort. El joven rico tenía un confort tremendo. Estaba conforme con todo. Rico. Conocía la palabra, pero no tenía la salvación. Vende todo lo que tiene. Se fue triste. Rico y en el infierno. Así de claro. Así de simple. Por eso las excusas no sirven. Tenemos todos algo para dar. Todos. En la parábola del sembrador comienza diciendo en Mateo, el sembrador salió a sembrar. ¿Qué hizo el sembrador? Ejercer su oficio. Entró en acción con lo que tenía, semillas, con el propósito que había. Una semilla cayó en el camino, otra en espinos, otra al costado del camino, otra entre pedregales, pero sembró. Hizo su trabajo. No tuvo excusas. No tuvo excusas. No se conformó. No se conformó. Cuando los discípulos pescaron toda la noche y no habían pescado nada, y Jesús le dijo, boguen mar adentro. Pero Señor, excusas. Pero en tu palabra echaré la red. Y pescaron un montón, porque obedecieron al Señor. La palabra obedecer es del latín ob audire, y ¿sabes qué significa? Saber escuchar. Y a veces oímos de pasada, pero no sabemos escuchar, especialmente la palabra. Los discípulos supieron escuchar en ese momento y pescaron en abundancia. Este hombre que estaba en el tanque de Betesda, en ese momento supo escuchar. Ni se metió en el agua, no era necesario, porque la palabra lo sanó. Levántate, toma tu lecho y anda. Por supuesto, aquellos que reprendió tanto siempre Jesús, los fariseos, los religiosos, ay, no te es lícito, ay, porque el día de reposo es Shabbat. Hablen con él me dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Punto. Punto. Porque a veces no, siempre el religioso, el fariseo que existe hasta nuestros tiempos, carece de compasión. Está conforme con lo que conoce, con lo que tiene, engorda y no da. Es lo que le sucedía a esta gente. Levántate, toma tu lecho y anda. Para ir cerrando, la vida está llena de cambios. Todo cambia permanentemente. Todo cambia. Nada permanece igual por mucho tiempo. La cuarentena nos cambió la forma de muchas cosas. Y no sabemos todavía hasta cuándo y qué, más allá de un montón de otras cosas que no merece ahora la pena hablar ni mencionar. Pero hubo cambios. Es necesario esos cambios. Porque a veces cuando nos establecemos en esa zona de conformismo, de confort, es un mecanismo de defensa porque me niego a lo nuevo, me niego a cambiar, me niego a esto. No. Yo siempre lo hice así, siempre se hizo así y punto. Anda a cosechar hierba y té a mano. O el té, el otro hay máquina, ¿no? Hubo cambios. ¿O no? No hay máquina. En una época lo hacían a mano, no sé, porque no conozco. Todo cambia. Todo cambia. No podemos escribir con una máquina de escribir cuando tenemos unas computadoras súper veloces. Las maestras dan clases online. ¿Hubo cambio? No, Julia la miro porque ella... No porque las manos dieron, por los conflictos que ella tuvo al principio y mencionó, y un testimonio de cambio. Porque te obliga
te obliga. Te obliga. Entonces no vemos la necesidad de hacerlo en forma diferente. Dios le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. En Josué capítulo 1. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ya venía de tiempo y se había quedado del lado del Jordán. No, es del otro lado, Josué. Vos ya conocés, ya estuviste con Caleb hace 40 años atrás. ¿Viste cómo era la tierra? Hay que mojarse los pies, Josué, porque del otro lado está lo que yo prometí. Del otro lado hay más de parte mía. En ese cambio, pues tuvo que cambiar. Pusieron los pies en el agua, se mojaron y las aguas se detuvieron, pero se tuvieron que mojar los pies. A veces no nos queremos mojar los pies. Nos conformamos. Era poner los pies en un territorio totalmente desconocido para todos. Y había cambiado en 40 años. Pero le dijo: levántate y pasa. Es hora que levanten campamento, le ha dicho a Moisés. Ahora dice: levántate. Del otro lado si está dicho de antes. ¿No está dicho de siempre que tenemos que crecer a la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Por qué no te conformes? No te conformes. Atrévete a dar ese paso para ir por caminos inexplorados, que no conocemos, pero es necesario hacerlo, porque voy a mirar para atrás y veré del otro lado del Jordán. Esta es la tierra prometida. Todos tenemos algo prometido en nuestras vidas, pero no lo alcanzamos. Las promesas que hablaba el domingo pasado, no las alcanzamos. El participar de esa naturaleza divina, no la alcanzamos. Porque nos quedamos estancados, conformes. Hasta aquí llegué, basta. Con lo que tengo me alcanza y me sobra, y a veces no te alcanza ni te sobra. Así es. Vamos a cerrar nuestros ojos. Damos gracias al Señor por su amor, su misericordia. Así en tu lugar da gracias por lo que has recibido hasta aquí, reconociendo que el Señor estuvo contigo en cada instante, en cada momento. Pero da gracias al Señor. Da gracias. Gracias. Gracias, Señor, por lo que tú eres. Gracias por las riquezas de tu gloria. Gracias por la riqueza de tu palabra. Gracias por tu amor. Y gracias porque tienes cosas grandes para cada una de nuestras vidas. Que cada uno de nosotros nazca esa ambición de conocer más de ti, de conocer más de tu palabra. Que nuestras casas sean casas de bendición, casas de oración, casas de restauración. Que esta casa, Betania, casa de dátiles, de dulzura,
tu palabra es dulce como la miel. Que muchos puedan encontrar aquí la dulzura de tu palabra, Señor. Pero cada uno de nosotros podamos, Señor, dar ese paso, cruzar ese Jordán, de salir de la zona de confort, de la comodidad, de mirar más allá, que hay cosas maravillosas y grandes preparados para todos los que te aman. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por esta palabra. Gracias por tu gran amor una vez más. Que seamos desafiados, Señor, a avanzar cada día de nuestras vidas. Estemos contentos con lo que tenemos hoy, pero no conformes, porque tú tienes más. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga grandemente.